Advertencia, este contenido contiene material no apropiado para menores, e incluye episodio con violencia sexual y lenguaje inapropiado o provocativo. Se recomienda, bajo su responsabilidad. Olis, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que todo bien. Aquí les vengo trayendo la segunda temporada de este hermoso, misterioso, y con bastante suspenso jeje de este fanfic. Espero que le guste. Todo créditos para sus diversos creadores. Darle me gusta y suscribirse. Que tengan un bonito día. Chau. Prólogo. Los tambores de la guerra. Alzando su cabeza negra de bigote, el semidios abrió las mandíbulas y saboreó el aire nocturno, bebiendo el aroma a sangre, humo y angustia. Sumado al olor de miedo de ayer a las semanas reales, Nole casi se sentía abrumado por su delicia, y mientras pasaba junto a los montones de cadáveres maltrechos y destrozados a su alrededor, no pudo evitar sentir una punzada de euforía, algo que a menudo le resultaba ajeno. Entre los cuerpos, y aún muy vivos, había algunos de los esclavos de Nolek, criaturas parecidas a insectos que había soplegado a su voluntad. Eran una especie nativa de este mundo, y eran algo parecido a mascotas para la raza Failing, que consideraba este planeta su hogar. Ahora, completamente consumidos por la magia demoníaca, las criaturas se atiborraron de los inocentes muertos, devorando los cuerpos de sus antiguos amos sin una pizca de emoción ni remordimiento. Este mundo no estaba preparado para tal invasión, porque aunque sus pacíficos habitantes hubieran estado equipados para la guerra, la magnitud del ejército de Nolek era inimaginable. Había que verlo para creerlo, un ejército tan vasto que su marcha se escuchaba a kilómetros y se extendía tan ampliamente que podía engullir una ciudad desde todos los ángulos, sin dejar vía de escape en cada ataque. No había esperanza para esta gente, y mientras el gran ejército del profanador sitiaba la última fortaleza Failing, se apagaron las luces sobre toda una especie sapiente. Sus incontables milenios de historia, cultura, arte y lengua, dejaron de existir de repente, y todo ello sin ninguna falta propia. Está hecho, Nolek, dijo un guerrero, acercándose a su gobernante. Los Failing ya no existen, salvo los prisioneros. Bien, respondió, haz con ellos lo que quieras, su especie no posee cualidades que yo desee. Asintiendo, el guerrero marchó para informar a sus compañeros merodeadores, con una sonrisa amenazante ahora dibujada en su rostro. Siendo los monstruos sin corazón que ahora eran, era una garantía de que los pocos Failing supervivientes no estarían vivos mucho más. Primero, se jugaba con ellos, luego los masacraban y se comían. Sin nada más que matar, Nolek abandonó el campo de batalla, regresando al campamento de guerra más cercano, que se alzaba en la cima de una colina no muy lejos de la ciudad. Al acercarse, las masas de guerreros de piel verde guardaron silencio, inclinándose ante él con igual temor y respeto. A su izquierda y derecha se encontraban forjas, barracones y otros edificios construidos por sus plebeyos, todos construidos con los cimientos de la aldea nativa que una vez estuvo allí. Estas nuevas estructuras estaban cubiertas de pinchos, hechos con los huesos afilados de los Failings que estaban a punto de extinguirse, y todas estaban pintadas de rojo con su sangre. Continuando por el camino pisoteado de la tierra, Nolek llegó a la arena, donde dentro dos de sus guerreros estaban enfrascados en un duelo. No fue un combate elegante, pues los luchadores eran iguales en crueldad y brutalidad. Los golpes iban acompañados de gruñidos fuertes y rugidos guturales, mientras se atacaban con sus hachas y bloqueaban con sus escudos salpicados de sangre. Un hacha tocó carne, cortando una mano y lanzándola fuera de la arena. Cayó cerca del profanador, deteniéndolo en seco, y fue suficiente para que se interesara. Observó cómo el guerrero ahora mutilado seguía luchando, y en lugar de verse obstaculizado por esa herida, se sintió impulsado por ella. Enfurecido de sangre, dejó caer el hacha y se lanzó contra su oponente, derribándolo y golpeándolo repetidamente con el muñón sangrante, donde había estado su mano segundos antes. La multitud vitoreaba emocionada mientras las dos criaturas luchaban entre sí.
Con sangre en los ojos, el guerrero ciego poco pudo hacer para contraatacar, mientras su oponente con una sola mano seguía golpeándolo hasta matarlo, golpeando una y otra vez hasta que su cráneo se hundió. Para deleite de Nolek, el salvajismo no cesó, no hasta que la cabeza del guerrero fallecido fue completamente destruida, resultando en una imagen que se compararía mejor con la de una olla volcada y su contenido mucilaginoso derramándose por el suelo. Estas criaturas habían sido criadas para la guerra, y aunque en su día habían sido chamánicas y atadas al honor, el impulso de derramar sangre se les había injertado, convirtiéndolo en parte de su propia naturaleza, y así ahora eran la raza perfecta para el ejército de Nolek. Hacerse cargo de ellos había sido una tarea sencilla, solo hacía falta descubrir al brujo que los controlaba en secreto y colarse para ocupar su lugar. Después de eso, retó a su jefe de guerra, Blakan el Destructor, a un combate 1 contra 1. Era un duelo sagrado en su cultura, conocido como los Magora. Tras vencer a Blakan con facilidad y obligarle a rendirse, Nolek perdonó la vida al jefe de guerra y rápidamente tomó el control del ejército más grande conocido en la creación. La Horda Orca. Con Blakan ahora como su segundo al mando, Nolek prometió a la Horda una vida de sangre, gloria y conquista, a lo que le siguieron con entusiasmo. Matando a todos los que le desafiaban, Nolek procesaba a los orcos, entrenándolos durante generaciones para que fueran leales, despiadados y sin miedo. Le divertía pensar que esas criaturas casi habían invadido su mundo natal, Azeroth, donde había nacido a una poderosa prole en las tierras heladas de Rasganorte. Sin embargo, tal destino iba a ser detenido por completo en aquel fatídico día en que Apelox, el traidor titán de la misa, resonó con Nolek, arrebatándole de su helado hogar y haciéndole una oferta. Los términos eran sencillos, solo tenía que aceptar encontrar el orbe de los titanes y destruirlo, y a cambio, sería convertido en un dios, una fuerza imparable de terror sin igual. La elección no pudo haber sido más fácil, así que Nolek fue refundido y nació de nuevo, ahora imbuido de la esencia licuada de los titanes sagrados de la armonía. Ahora era un hijo de Kurus, así que el orbe de los titanes no podía repelerle. Cumpliendo su parte del trato, descendió sobre el mundo que su padre construyó, donde, durante toda su búsqueda del orbe, llevó a cabo una masacre como ninguna otra. Solo él extendió la tierra como una manta arrastrándose de muerte, poniendo fin a suficientes vidas como para encender una nueva era en su nombre, la era profanada. Solo cuando fue vencido por el campeón de los titanes, un unicornio llamado Stardust Bonsimer, Nolek se encontró encadenado, encarcelado por sus crímenes. Enviado a las profundidades más bajas del Tártaro, el profanador se sumía en amargura, tramando su venganza por siglos inéditos. Su pacto con Apelox ya no significaba nada para él, pues su rencor contra Q se había vuelto personal. Aunque seguía intentando destruir el orbe de los titanes, ya no era para apaciguar al titán deshonrado. Ahora, era para un plan propio, uno que ya estaba completamente en marcha. Una vez liberado y en posesión injusta del bastón de Hades, Nolek obtuvo dominio no solo sobre los orcos, sino sobre una sustancia tan malévola que podría corromper a los mismos dioses. En Ekurus, se conocía como magia demoníaca, pero en realidad tenía un nombre mucho más sencillo: el Fel. Así como el maná era la sangre del universo, representando la vida, la creación y el equilibrio, el Fel era la manifestación de la muerte, la destrucción y el desorden, sirviendo como la antítesis misma del maná. Era una fuerza cósmica brutal y nauseabunda, que corrompía la mente, el cuerpo y el alma de todos los expuestos, deformándolos en seres retorcidos conocidos por todos como demonios. Solo individuos de gran fuerza podían dominarlo, y ahora Nolek lo era. Armado con este poder nefasto, el profanador poseía la capacidad de doblegar todas las almas tocadas por vil a su voluntad, y como tal, la Horda pasó a ser para siempre suya para gobernar. Alejándose de la arena, Nolek continuó observando con orgullo a su creciente ejército, y sin duda seguían creciendo.
Sobre los sonidos del denso y activo campamento de guerra, se oían los gritos de los recién nacidos desde las chozas de los Huachoc, donde la cría y el parto permanecían apartados, con su único propósito ahora de atraer más guerreros al grupo. Todas las madres habían sido guerreras, pues incluso las hembras estaban condicionadas para matar o ser asesinadas. En la horda no había discrepancia de género, lo único que importaba era la fuerza, y una vez destetados sus bebés, volverían a una vida de derramamiento de sangre, permitiendo que aún fueran capaces de ello. Si se hubieran suavizado por sus instintos maternales, con el afecto por su descendencia nublando su visión, serían sacrificados y alimentados a los huargos. En cuanto a los orclivos, cada uno de ellos sería llevado a otro campamento de guerra, separado de sus madres para negarles el amor y asegurarse de que crecieran siendo tan crueles e insensibles como los brutos que los criaron. En realidad, muy pocos de ellos vivirían para ver la adultez, y solo una quinta parte de los niños orcos sobrevivió a esta dura forma de vida. Esto fue intencionado, pues no le había cultivado este miserable estado de realidad, habiéndolo usurpado de la Legión Ardiente y maximizado su potencial, garantizando que ninguna fuerza podría rivalizar con la suya. Satisfecho con sus observaciones, el demoníaco Señor de la Muerte subió una escalera de piedra, llevándole por encima del campamento y permitiéndole contemplar la ciudad en llamas que había debajo. Porque hasta donde alcanzaba la vista, había fuego, humo, ruina y los cánticos de victoria de su experimentado ejército, que ya había diezmado su cuarto mundo alienígena. Después de todo este tiempo, su horda estaba lista. Casi sentimental, el profanador reflexionó un rato, hasta que pensó que era mejor prestar atención a su contingencia oculta. ¿Qué villano con un plan tan grandioso no tendría un plan B? Lejos de aquí, en otro plano de existencia, un par de ojos trabajaban, observando desde las sombras y tirando suavemente de los hilos. Murmurando el encantamiento, Nolek comenzó a comunicarse con su agente, estableciendo una conexión a través del tiempo y el espacio. Fusionando brevemente su mente con la suya, absorbió todo el conocimiento que había obtenido. En realidad, esperaba ver esos ojos en otro lugar, quizá vigilando a las princesas por él. En cambio, se encontró con un desarrollo realmente interesante. Para su sorpresa, su marioneta estaba en otro mundo completamente distinto, observando los valientes esfuerzos de 6 ponis, buscando los fragmentos dispersos del orbe de los titanes. Iban en compañía de un hombre humano, joven y ágil, con un aire de gallardía. Lo que le faltaba en experiencia, lo compensaba en espíritu, con su fuerza de voluntad y resistencia, que no estaban a la altura de lo que debería tener un chico de su calibre. Había algo en él, una morada de calidad tras esos ojos decididos de color verde bosque, y con cada día que pasaba en compañía de los ponis, esa cualidad crecía en fuerza. Segundo a segundo, Nolek vio más de su aventura y, tras algunos encuentros cercanos a muerte, se hicieron con un fragmento, sacado de las profundidades de un lago brasileño. Pasaron semanas, y pronto la compañía reclamó otro, habiendo repelido la radiación tocada por Fel y escapando de un Pripyat corroso con poco más que unas pocas heridas superficiales. A este ritmo, podrían tener un tercero antes de que acabe el año, lo que en Ekurus no habría sido más de un día. También parecía que estaban siendo ayudados por un ser misterioso con un traje de metal, dotado de magia lo suficientemente fuerte como para purificar a Fel. ¿De dónde había venido y cuánto tiempo pasaría hasta que aprovechara más a los ponis? Con sus mandíbulas temblando, los ojos de Nolek pasaron de su habitual púrpura a un intenso carmesí. Aunque en su mayoría enfurecido, había otra sensación también, y una que Nolek no había sentido en mucho tiempo. Miedo. Si estos ponis seguían como estaban, existía una posibilidad muy real de que todo esto hubiera sido en vano. Con el orbe recuperado, la horda quedaría inútil y el profanador se vería obligado a invadir Ekur solo. Aunque casi había vencido a las princesas antes, había muchas posibilidades de que un nuevo campeón hubiera ocupado el lugar de Stardust, y si Nolek era sometido de nuevo, no creía que simplemente reanudarían su condena en prisión.
Perder significaba morir, un resultado que Noleg rechazaba rotundamente, pues él era la encarnación viviente de la muerte. ¿Cómo se le puede permitir a alguien matar a la muerte? No, había que hacer algo al respecto. Cortando la conexión, Noleg regresó al campamento de guerra y envió un mensaje a su aprendiz, el último orco rojo que existía, a quien había elegido entrenar personalmente. No tardó en aparecer, abriéndose paso entre sus hermanos de piel verde. Maestro, ¿quería verme? Imponente sobre el orco, Noleg le miró desde arriba y ladeó la cabeza. Me voy por un tiempo, porque hay asuntos que debo atender. Me llevo a Blackhand conmigo, junto con tu padre. Mientras yo no esté, tú ocuparás mi lugar, actuando como jefe de guerra en mi lugar. Arrodillándose, el orco negó con la cabeza. Me honras, Noleg. El honor tiene poco que ver. Respondió, tu destreza en batalla te ha hecho digno. Incluso sin el don del Fel, eres insuperable en cuerpo y mente. Por ello, debes mantener a estos pieles verdes bajo control y continuar con nuestros preparativos. Poniéndose en pie, el orco rojo asintió, comprendiendo la tarea. ¿A dónde vas?, preguntó. Eso no es asunto tuyo, replicó el profanador, solo asegúrate de que todo esté en orden para cuando regrese, porque la hora está cerca. Ante esto, el orco esbozó una sonrisa maliciosa y llena de dientes. Entonces, ¿estamos listos? Mirando más allá de su alumno, Noleg bebió el aire una vez más, saboreando el hedor fétido de la guerra, junto con los restos del miedo de las princesas. Chasqueando sus mandíbulas, confirmó la pregunta, haciendo clara su proclamación. Correcto, el Skream. A mi regreso, la horda descenderá sobre el mundo de los titanes, y no habrá dios ni campeón lo bastante fuerte para detenernos. Ahora, vete contigo. Con su aprendiz enviado lejos, Noleg se preparó para viajar a la Tierra, pues aún quedaba el asunto del humano que atender. Quienquiera que fuera ese Cayun, pensó Noleg, se arrepentiría de haber ayudado a Duiligti a su misión. Cuando sus dos orcos estuvieron listos para partir, Noleg retiró el bastón de Hades y abrió un portal, donde emprendieron una pequeña misión propia. Justo cuando la compañía de Crepúsculo buscaba el orbe de los titanes, Noleg ahora los buscaba. La caza había comenzado.